Lloviznaba de forma persistente. La luz de las farolas reverberaba en el asfalto a uno y otro lado del paseo de la estación. En el centro, las lámparas se balanceaban con el empuje del viento. El hombre de edad mediana y físico enjuto se encogió en su cazadora de pana, apresurando el paso, mientras pensaba en la extraña metamorfosis de la vida humana. Horas antes, todo era simulacro de poderío humano: coches, semáforos, autobuses entregados con desesperación a la tarea de destruirse mutuamente, una rivalidad eterna entre la desgracia y la felicidad. Ahora, a medianoche, todo eso parecía carecer de sentido. Era noche de otoño, fría y desapacible, pero con paz. El hombre se sorprendió a sí mismo pensando en la superstición popular que ubicaba a las almas de los muertos precisamente en la medianoche. En el paseo no había ni un alma humana. Sintió un frío que no era físico, sino un escalofrío interno provocado por el miedo a lo desconocido. Sonrió burlándose de sí mismo. Se encontraba en aquel antígulo convertido en polígono industrial, donde el movimiento de trenes era íntegramente de cercanías. El que debía pasar era el último de la noche. El silbato del tren llegó nítidamente a sus oídos y se adentró con rapidez en el vestíbulo, al tiempo que echaba una ojeada a su reloj. El tren se hallaba en el andén y su silbato volvió a rajar el silencio de la noche. Algo, una fuerza que no osaba definir, lo empujaba hacia el interior del tren. No lo pensó más. Parecía como si el maquinista tuviese prisa por llegar a destino. Sin prestar más atención a la rápida marcha del tren, sacó su ya exiguo paquete de cigarrillos, porque se acordó en aquel momento de la tragedia que un año antes había tenido lugar, cuando un tren fuera de servicio se deslizó, inutilizados los frenos, hasta colisionar con otro cargado de viajeros. Exhalando una bocanada de humo, miró a su alrededor. ¿Por qué desasosegante era aquel vacío? Volvió a consultar su reloj. Aquel túnel acostumbraba a hacer su aparición a los 15 minutos de viaje, y no se habían cumplido ni siquiera 8. Todo en el vagón parecía quejarse ya a la imprudente velocidad. Al chirriar de las ruedas se unía el aparente desmoronamiento de toda la estructura metálica y el ruido ensordecedor que se amplificaba en las negras y pétreas paredes del interminable túnel. De pronto creyó captar unos extraños gemidos. No podían proceder del exterior, puesto que el tren seguía atravesando el interminable túnel. Aquellos profundos lamentos iban incrementando su intensidad. Convencido de que estaba viviendo una situación inexplicable, se levantó y se precipitó hacia la plataforma, esperando encontrar allí la respuesta. Pero no encontró nada, un desolador vacío. Volvió a sacar el paquete de cigarrillos y encendió el último que le quedaba, y de nuevo aquellos desgarrados gemidos, aquellos lejanos lamentos. Eran gritos infrahumanos, como surgidos de gargantas pertenecientes a seres de ultratumba que se debatiesen entre las garras de un dolor inimaginable, como si las propias ruedas del tren, en su demoledora velocidad, fuesen triturando cuerpos, aplastando cráneos. Eran aullidos de hombres y mujeres y niños. Todo era real, enloquecedoramente verídico. Se precipitó contra la ventana. Aquellas manchas no eran de lluvia, eran de sangre. El grito reventó en su pecho sin llegar a exteriorizarse en forma de sonido. Allí, entre la vía y la pared, se agitaban miembros humanos, desgarrados, separados del resto del cuerpo. Se agitaban entre la propia sangre, agarrándose con desesperación a los bajos de los vagones, emergiendo de entre los hierros. Con ansiedad, sus ojos buscaron el vidrio de la ventana de enfrente y, junto a las manos que se crispaban a los hierros, descubrió cabezas de hombres y mujeres, de niños y ancianos, que gritaban enloquecidos por el dolor, muchas con los cráneos abiertos en horrenda mezcla de sangre y masa encefálicas. Comprobó que la sangre de los seres descuartizados que parecían arrastrarse sobre el techo del vagón iba penetrando a través de la chapa y goteaba sobre el suelo y los asientos. Todo se entremezclaba al estruendo del propio tren lanzado a aquella velocidad sin control, como si delante, en la cabina de mando, no hubiese nadie que lo gobernase. Y, bruscamente, resurgió en su cerebro el recuerdo de aquel tren que una trágica noche se deslizó solo, ausente de conductor, hasta precipitarse contra otro. Es que los cuerpos desmembrados y los gritos de dolor y espanto
pertenecían a los espíritus de quienes perdieron la vida en aquel sobrecogedor accidente. ¿Acaso aquel túnel conducía a la oscuridad infinita y eterna de la muerte? Entró en el siguiente vagón buscando un rostro humano, pero su alma aterrada se perdió en aquel vacío. No nadie, estaba solo, terriblemente solo en aquel tren infernal. Los gritos seguían reventando en su cráneo, la sangre encharcaba el suelo, precipitándose con violencia de un lado a otro. Era como si el túnel se hallase repleto de personas que iban siendo arrolladas y destrozadas por las ruedas. Tenía que llegar hasta la cabina, pues tenía que llegar a Servía que se tapase furiosamente los oídos, pugnando por cerrarlos aquel satánico trueno de horror. Allí estaba el último vagón, solo era una caja resquebrajada, repleta de miembros y de órganos humanos que iban de un lado a otro, precipitándose contra las paredes, y de pronto aquella luminosidad, una luz que arrasó las formas de todo lo que había dentro de la cabina. Miró al frente buscando su procedencia. Era el faro enorme de una máquina que venía de frente, que estaba encima, fue luz cegadora que le introduciría violentamente en la eterna oscuridad de la muerte. Ella estaba allí,